Gracias, señor diputado. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, como usted sabrá, cada vez existe una mayor preocupación por toda la sociedad aragonesa y sociedad española a la hora de conciliar. Como usted bien sabe, los cambios en el modelo familiar, la igualdad de género, la preocupación por la educación de los hijos, el desarrollo de la sociedad de la información y un sinfín de factores hace que cada vez un tercio de la población que existe a nivel nacional reconoce que tiene graves problemas para conciliar entre la vida laboral y la vida personal. Otro tercio considera que también existen ya problemas no graves, pero sí importantes a la hora de conciliar, y eso en definitiva pues lo que hace es que exista unos riesgos importantes a la hora de que exista incompatibilidad con el trabajo, una escasa flexibilidad en la jornada laboral, jornadas laborales extensas y además una incompatibilidad por realizar el trabajo en casa. Esto lo que hace es que parejas con hijos menores de 15, de 18 años, bien sean mujeres también trabajadoras o incluso los abuelos, el papel, el rol que cada vez tienen los abuelos a la hora ya no solo de criar a los hijos, sino también a la hora de sustentar a las familias, hace que tengan dificultades importantes a la hora de conciliar esa vida laboral y personal. Como bien sabe, las empresas tienen que tener también una actitud importante a la hora de querer aplicar todo lo que tenga que ver con el mundo de la conciliación, pero sí que se demanda también a la propia clase política, no solo a las empresas, sino también a los diversos organismos, que se trabaje en ese sentido. El conciliar mejora la imagen corporativa de la organización, también mejora el clima laboral, reduce el absentismo laboral entre un 11 y un 25%, y lo más importante, retiene talento y atrae talento y hace que la gente trabaje más feliz, y si trabaja más feliz también trabaja de una forma más productiva. Nosotros creemos que es importante que sea una prioridad el que el Gobierno de Aragón realice ese estudio para ver cuáles son las realidades propias que existen en Aragón, y además para poder conciliar, también para poderlo ajustar a la realidad propia aragonesa, a la realidad de los horarios escolares, a la realidad de los horarios comerciales y de los horarios empresariales. Con lo cual, señora consejera, sí que creemos que es importante, y de ahí que le hagamos esta pregunta. Muchas gracias.